Un saludo a todos los participantes de este Congreso Mariano que realizáis en Perú. Os agradezco también vuestra invitación. Y digo os agradezco porque me habéis pedido pues, que desarrolle un tema que para mí la preparación ha sido un enriquecimiento muy grande. A veces ocurre eso en la vida, que cuando a alguien le pide que dé, en realidad está él recibiendo. Y este ha sido mi caso. Yo voy a desarrollar el tema de María en el Apocalipsis. Y voy a empezar diciendo pues, que me he encontrado con una joya que quiero compartir con vosotros. Y la joya es este libro de Scott Hahn, Dios te salve, Reina y Madre. Scott Hahn es un converso al catolicismo muy conocido por ese libro, Roma, Dulce Hogar. Y es un converso que vino del campo protestante presbiteriano, que había sido pues, educado en todo tipo de prejuicios, ¿no? Frente a la devoción a María. Y él ha tenido que vencer todos esos prejuicios y claro, eso ha supuesto que ha profundizado, ha buceado, ¿no? En la Sagrada Escritura para superar esos prejuicios en los que se le habían dicho que María pues, había sido un añadido de la Iglesia medieval, que pues no había nacido de la Escritura, que la teología mariana de la Iglesia Católica no nace de la Escritura. Él, para superar todos esos prejuicios, ha tenido que bucear en la Escritura y creo que hace una gran aportación, nos enriquece mucho a los que incluso hemos nacido, ¿no?, en el seno de la Iglesia Católica y sí, habíamos recibido de nuestra tradición el dogma mariano, pero quizás no habíamos profundizado en la Sagrada Escritura, pues como él, Scott Hahn y otros conversos al catolicismo han tenido que hacer para superar sus prejuicios. Por eso, pues como digo, una joya de libro que os aconsejo y de la cual yo me he enriquecido muchísimo. También voy a decir que un sacerdote que también tiene un blog sobre escritura, Rafael Sanz Carrera, que fácilmente podéis encontrar, también me ha ayudado y quiero agradecerle pues, su ayuda en la preparación de esta charla. Bueno, comienzo con una anécdota que cuenta el propio Scott Hahn en este libro, ¿no? Cuenta él que siendo un adolescente, allá por esos 15 años, pues bueno, tuvo una de esas situaciones en las que estando en el colegio, en el instituto, pues se indispuso, se puso enfermo y llamaron desde la dirección del colegio a su madre para que viniese a buscar al hijo. Y bueno, pues en ese momento él, cuando oyó que su madre iba a venir a buscarle y que mamá le iba a mostrar su cariño al hijo enfermo delante de sus compañeros y que muy probablemente pues, su madre le iba a abrazar, besar y llevarle. Él se avergonzó de que sus compañeros fuesen a ver esa escena de cariño maternal y cuando su madre se acercó, pues le dijo, mamá, tú por delante, yo voy por detrás. Quedó patente ante su madre que no quería que le hiciese muestras de cariño delante de sus compañeros de curso, ¿no? Por ese problema de imagen de adolescente. Cuando llegó a casa, cuenta él que después de que ya le acomodaron, le dieron las primeras medicamentos, se acercó el padre a quien obviamente su esposa le había comunicado lo ocurrido y le dijo a su hijo una frase que él nunca olvidaría: hijo, que sea la última vez que te avergüenzas de tu madre. Y Scott Hahn dice en su libro, lo que yo nunca hubiese pensado es que aquella frase que me estaba diciendo mi padre la iba a tener que aplicar en mi vida a mi relación con la Virgen María. Que sea la última vez que te avergüenzas de tu madre. Por lo tanto, no nos avergoncemos de nuestra fe mariana, ¿no? Tengamos ese santo orgullo, ese sano orgullo de decir que madre, como Dios nos cuida con esta madre. Pero eso sí, al mismo tiempo que recibimos sin vergüenza y sin complejo alguno nuestra fe en María, aprendamos a profundizar en las raíces bíblicas y de la Escritura, ¿no?, para poder dar también razón de nuestra fe. Bien, y voy a desarrollar el tema. María en el Apocalipsis. Bueno, como bien sabéis, el autor del Apocalipsis es San Juan. Por lo tanto, hay un hilo importante de conexión entre San Juan
entre la presencia de María en San Juan y la presencia de María en el Apocalipsis. Además, si sabemos que San Juan es el Evangelio entre los demás, el más teológico, el que ve más los misterios desde Dios, también acontece eso por lo que a María se refiere, y también eso acontece con el libro del Apocalipsis, que es un poco como la cumbre de la revelación. Podríamos decir lo siguiente: lo que atisbamos sobre María entre sombras en el Evangelio de San Juan, fijaros cómo María está a la sombra allí en Caná de Galilea, a la sombra ella percibe que allí les falta el vino, a la sombra se acerca a su hijo y les dice no les queda vino, hace como una mediación permaneciendo ella en segundo lugar a la sombra. Lo que atisbamos entre sombras en San Juan lo encontramos vestido de sol y reluciente en el Apocalipsis. Es la misma María la que aparece, ¿no?, entre sombras y reluciente en el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis es un libro complejo, me diréis, es verdad, es un libro complejo que no es tan sencillo leer porque está lleno de imágenes que, bueno, uno tiene que contextualizar muchas cosas, ¿no?, que a veces no conocemos. Bueno, pues cuando alguien se acerca a algo complejo, suele ser muy importante comenzar por lo más claro, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, para un judío, porque obviamente el libro del Apocalipsis está escrito pues para los primeros, ¿no?, para la primera comunidad cristiana que básicamente todos ellos eran judíos, ¿no? Está escrito, obviamente, para alguien que conoce la Sagrada Escritura profundamente, para un judío al que se le estaba anunciando a Jesucristo. Entonces, para un judío del libro del Apocalipsis, ¿cuál es el momento fundamental, el pasaje fundamental? ¿Dónde está el centro, el corazón del Apocalipsis? Empecemos por ahí, porque eso nos va a aclarar muchas cosas. Bueno, pues sin duda, el momento clave del libro del Apocalipsis es al final del capítulo 11, cuando se dice que se abre el santuario de Dios, después de toda una serie de visiones, se abre el santuario de Dios, y ¿qué aparece? Para asombro de todos, aparece el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza aparece, el Arca de la Alianza que estaba perdida. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en ese santuario el Arca de la Alianza. Y hubo relámpagos y voces y truenos. Bueno, es decir, fue algo espectacular. ¿Por qué tiene tanta importancia para un judío la aparición del Arca de la Alianza? Bueno, esto es muy importante, Quizás nosotros, muy desconocedores hay muchas personas, muchos cristianos, muchos católicos, ¿no?, muy desconocedores de toda la historia de la Sagrada Escritura, que no son conscientes de por qué es tan importante descubrir el Arca de la Alianza. Muchos pensarán que digamos, el referente más cercano que tienen eso de descubrir el Arca de la Alianza, pues es la película de Spielberg, que allá en el año 1981 pues hizo aquella película famosa de En busca del Arca perdida, y no, bueno, pues la verdad es que hizo un servicio, ¿no?, dentro de una película de ese estilo, y el servicio fue que muchas personas cayesen en cuenta de que el Arca estaba perdida. Si es verdad, el Arca estaba perdida. ¿Cuál es la historia del Arca perdida? Bueno, el Arca de la Alianza fue mandada a construir por Moisés, más o menos un año después del Éxodo. Se la mandó construir a un orfebre que se llamaba Betzalel, según todas unas normas que el propio Moisés había recibido de Yahvé, de cómo tenía que ser ese arca, ¿no? Y fue un arca, claro, un arca en la que se depositó algo verdaderamente, máximamente sagrado, sagrado para Israel. En esa arca se depositaron, por una parte, las tablas de piedra en las que Dios había escrito con su dedo los 10 mandamientos, la alianza entre Yahvé e Israel en el Sinaí. Esas tablas de piedra estaban allí depositadas en el Arca de la Alianza. No solo eso, en segundo lugar también se había colocado un trozo de maná, de ese maná
de ese pan sin cuerpo con el que por las mañanas los israelitas, según iban por el desierto, podían comer y así subsistir en su paso por el desierto. El maná habían querido también introducirlo en ese arca de la alianza. Y no solo eso, sino que también la vara de Aarón, que es símbolo del oficio sacerdotal, también estaba introducida. Fijaros qué tesoro, ¿no? Era un tesoro en el que se conservaban esos tres elementos tan sagrados. Las tablas de la ley, las tablas de piedra que Yahvé había entregado a Moisés con los 10 mandamientos, el maná, un pequeño trozo de maná, y la vara sacerdotal de Aarón. La verdad es que ese arca fue importantísima para Israel. Con ese arca de la alianza Israel caminó, conquistaron Caná. Con ese arca Josué consiguió que se abriesen las aguas del Jordán y el arca por delante pasaron en ella. Con ese arca conquistaron Jericó, dando 7 veces la vuelta con el arca a Jericó hasta tocar las trompetas. Es decir, fijaros lo que suponía aquel arca para el pueblo de Israel. Pero fijaros, es que hay algo que tenemos que entender. ¿Por qué es tan impactante encontrar el arca? Porque es que el arca se perdió. El arca se perdió. Y eso aconteció pues en el año 587 antes de Jesucristo, porque como estaba en aquel momento, ¿no? Pues Nabucodonosor, rey de Babilonia, había conquistado el templo de Jerusalén y iba a destruir todo el templo sagrado, pues entonces había sido escondida el arca, y entonces el profeta Jeremías llevó adelante, ¿no? ese momento de guardar lo más sagrado para Israel. No podía caer el arca de la alianza en manos profanas. Y entonces, segundo libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo del 5 al 8, cuenta este momento. Fijaros esto, Llegó Jeremías y encontró una cueva y llevó allí la tienda y el arca y el altar del incienso y selló la entrada. Fueron, por lo tanto, a un lugar apartado y allí lo escondió en una cueva. Algunos de los que le siguieron volvieron para marcar el camino, pero luego no pudieron encontrarlo. Cuando se enteró Jeremías, les reprendió diciendo: el lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y muestre su misericordia. Entonces el Señor mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube. O sea, es curioso. El arca quedó perdida, nadie fue capaz de encontrarla una vez que había quedado escondida por Jeremías, y además Jeremías dice, les reprendió por haber intentado buscarla. Le dice, no, quedará oculta hasta que Dios la muestre, hasta que Dios muestre su gloria. Lo cual quiere decir que hasta también existe como una especie de promesa o profecía de que el arca sería descubierta. Por eso la expectación tan grande ante el arca perdida. Si hoy en día alguien dijese, ha habido un descubrimiento arqueológico y se ha descubierto, como se descubrieron, ¿no? en las cuevas del Qumran, de algunos papiros, se ha descubierto la cueva donde estaba escondida el arca de la alianza. Vamos, sería la noticia bomba del milenio, arqueológicamente hablando. Bueno, pues lo que dice Apocalipsis 11 en ese momento culminante del libro del Apocalipsis, lo que es el corazón del libro del Apocalipsis es: Eureka, hay una gran noticia. Hemos encontrado el arca se ha mostrado, el arca de la alianza ha sido hallada, se ha mostrado. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de la alianza. Y ha sido mostrada, ¿no? Este es el momento culminante del libro del Apocalipsis. Pero es muy interesante ver, bueno, esta es el arca, y ahora que acto seguido, comienza a narrar qué es ese arca, y ese arca es un gran signo del cielo.
porque así comienza el capítulo 12. No olvidemos una cosa que Scott Hahn hace caer en cuenta en su libro, que es muy interesante, que la división de los capítulos es una división que ha hecho posteriormente la Iglesia para ordenarnos un poco y facilitar la lectura de los textos sagrados, pero que los textos originales no tienen capítulos ni versículos, sino que todo está escrito seguido, sin puntos y comas, sin puntos apartes, quiero decir. Todo está escrito seguido, con lo cual, en el mismo momento en el que al finalizar el capítulo 11 del Apocalipsis dice, se abrió los cielos y se abrió el santuario de los cielos y allí estaba el arca, luego dice, lo que nosotros hemos colocado al inicio, ¿no?, del capítulo 12 del Apocalipsis. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. O sea que el arca de la alianza es María, es esa mujer. Sí, este es el gran anuncio del Apocalipsis. María es como un relicario. María es un relicario. Es la nueva arca de la alianza. No busquéis el arca perdida, no juguemos a arqueologismos, no, el arca perdida, el arca hallada, el arca mostrada, donada al mundo, para custodiar la alianza de Dios, es María, es el arca de la alianza. Si en aquella arca de Moisés la palabra de Dios estaba guardada en piedra, esa piedra en la que el dedo de Dios había escrito los 10 mandamientos, en este arca de la alianza que es María, está la palabra de Dios pero encarnada. La palabra se hizo carne, no es piedra, como era el arca de la ley, como eran las tablas de la ley, no, es palabra hecha carne. Jesús es la palabra. Si en aquella arca estaba guardada el maná con el que los israelitas habían podido alimentar en su paso por el desierto, en María está el cuerpo y sangre de Jesucristo del cual nos alimentamos. Y decimos en el himno eucarístico, Ave verum corpus natum de María Virgine, este es el verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Y si en aquella arca estaba la vara sacerdotal, símbolo del sacerdocio, en María está Jesús. Ella dio a luz a Jesús, sumo y eterno sacerdote, ¿no? Entonces, verdaderamente, fijémonos que aquí hay una gran revelación. La gran revelación es que María es el arca de la alianza. María es el arca en la que Dios, ¿no?, nos ha dado la gran alianza que Dios ha hecho con el mundo. Esto tiene una importancia máxima, queridos hermanos, una importancia máxima, porque el arca en la historia de Israel no tuvo una presencia pasiva, no, se llevaba a las batallas, era llevada a las batallas, 7 vueltas tenían que dar a Jericó con aquel arca para que cayesen los muros, para que los muros se resquebrajasen y cayesen, ¿no? Era necesario que el arca diese las 7 vueltas. Bueno, pues María, que es el arca de la alianza, está en la primera línea de la batalla, esa primera línea de la batalla frente al mal. Todos estos signos, ¿no?, en los que vemos como María, pues en Guadalupe, en Fátima, en Lourdes, en tantos otros lugares, María ha querido mostrarse, ha querido estar en primer lugar de la batalla. La Iglesia lleva a María en primera línea de batalla, como un hospital de campaña, como soldado valiente, como capitana de las tropas que combaten frente al maligno. Además, también fijémonos cómo en ese capítulo 12, al mismo tiempo que se habla de esa mujer, enseguida se hace referencia a que está en batalla frente al dragón. María está en batalla. María ha recibido de Jesucristo la encomienda de ser capitana de esta gran batalla entre Cristo y el dragón, y ponernos a todos, ¿no?, ponernos en camino para participar de una manera activa en esa batalla. Este es el gran anuncio. Bueno, y al mismo tiempo, pues
Hay que decir que existe una interpretación del Arca de la Alianza, en clave mariana y en clave eclesial. También ha habido en la historia de la Iglesia quienes, padres de la Iglesia, autores de la Iglesia, que han explicado esa imagen del Arca de la Alianza en ese doble sentido, en el sentido también eclesial y también mariano. Son dos sentidos que no se contraponen, sino que más bien se iluminan. Por ejemplo, fijaros lo que dice San Agustín. La mujer del Apocalipsis significa a María, que siendo sin mancha, dio a luz a nuestra cabeza inmaculada. Ella misma mostraría también en sí misma una figura de la Santa Iglesia, de forma que, al igual que ella permaneció virgen al dar a luz a un hijo, así también la Iglesia habrá de estar dando a luz a los miembros de aquel durante todo el tiempo, sin perder su estado virginal. O sea, que no se extrañe que en ocasiones escuchéis en la predicación de la Iglesia, en la predicación de los padres, que esa imagen del arca es referida a la Iglesia o es referida a María. Porque son dos elementos que en el fondo, la Virgen María le está también mostrando a la Iglesia cuál es su vocación maternal, la de dar a luz a Jesús para la vida del mundo. Luego la figura de María y la figura de la Iglesia, las dos son femeninas, son dos figuras que se iluminan. Bueno, un paso más. La imagen del Arca de la Alianza, ciertamente, como habéis visto, es potente. María es un relicario precioso dentro del cual está ofrecida al mundo la alianza de Dios con el mundo. Pero un paso más es observar que en el libro del Apocalipsis también se habla de las bodas del Cordero. Es el libro en el que se muestra esas bodas, ¿no? Y entonces, claro, dice uno, otra vez, ¿no? ¿Por qué digo otra vez? Porque es que si decimos que el autor del Apocalipsis es San Juan, es el mismo autor, es que también el Evangelio de San Juan comenzó también con unas bodas. ¿Lo recordáis, no? Según San Juan, la puesta en escena de Jesús en la vida pública, el primer momento en el que muestra su gloria es las bodas de Caná de Galilea. Oye tú, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Es que, de nuevo, el Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. ¿Y dónde está, no? ¿Dónde está esa esposa del Cordero? ¿Quién es la novia de este banquete de bodas al que estamos invitados? Dichosos los invitados a las bodas del Cordero, dice Apocalipsis 19:9. Dichosos somos nosotros que estamos invitados a ese banquete. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Bueno, pues una vez más San Juan nos va a adentrar. Esa esposa del Cordero, podemos decir que es la Iglesia. Jesús vino a desposarse con la Iglesia. Ya, pero al mismo tiempo que es la Iglesia, también vemos en María su vocación de esposa, la esponsalidad de María. Vamos a intentar explicar esto, ¿no? Fijaros que el nombre de Apocalipsis, que es el nombre que lleva el último de los libros, ¿no?, de la Sagrada Escritura, esa palabra Apocalipsis, que es una palabra griega, que nosotros la solemos utilizar por revelación, descubrimiento, eso es el Apocalipsis, Dios revela, Dios descubre. Los judíos de habla griega utilizaban esa expresión para referirse a que en las bodas, cuando se levantaba el velo de la novia, era el momento del Apocalipsis, o sea, de la revelación, del descubrimiento. Esa palabra era utilizada para el momento en el que se desvelaba lo que estaba oculto, ¿no? El momento de levantar el velo de la novia. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis es una invitación a unas bodas. Ven, te invito a estas bodas. Dichosos los invitados a las bodas del Cordero. Fijaros también, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 21:9. Lo voy a leer porque es impresionante, ¿no? 21:9 dice literalmente: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo: mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero.
Fijaros bien, nos está mostrando a María. Nos está mostrando a María, que es también imagen, imagen de la Iglesia. Es la novia, esa novia es Jerusalén, imagen de la Iglesia, imagen de María. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposa, para su esposo. Esa nueva Jerusalén es imagen de la Iglesia e imagen de María, la verdadera esposa del corazón de Jesucristo. Aquí hay una clave de esponsalidad muy importante para la espiritualidad, una clave de espiritualidad, en clave esponsal. Y así entendemos por qué María es pues, referente de todas las madres, es modelo de maternidad, pero también María es modelo de todas las vírgenes, de esponsalidad, porque tiene su corazón plenamente desposado con Dios. Su corazón es plenamente de Dios. Es modelo de madres y es modelo de vírgenes. Y además nos recuerda que todos tenemos una dimensión en nuestra vida que es la dimensión de esponsalidad, que nuestro corazón está llamado a ser solamente de Dios y que en la vida eterna, independientemente de las distintas vocaciones que podamos tener en esta vida, estados de vida diferentes, en la vida eterna todos viviremos esta vocación a la esponsalidad. Nuestro corazón será plenamente y totalmente de Dios. Así pues, queridos hermanos, no hay duda, no lo dudemos, no hay duda de esta interpretación mariológica del libro del Apocalipsis. No hay duda. Si alguien tiene alguna duda, que se fije en la imagen de la guadalupana, en esa imagen de la guadalupana en la que vemos pues, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada con 12 estrellas, que está a punto de dar a luz, encinta. Así aparece la guadalupana en aquella tilma de San Juan Diego. Es impresionante, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 12 estrellas, que está a punto de dar a luz, ¿no? Es obviamente una imagen para que superemos toda duda, porque la misma María en su mostración a Juan Diego nos dejó clara cuál es la interpretación del libro del Apocalipsis. Hay todavía un paso más que dar y es quizás descifrar esa imagen, ¿no? Mujer vestida del sol. Es la gracia de Dios la que ilumina a María. La luz no viene de María, no, viene del sol. Ella está vestida del sol, o sea, la gracia que recibimos de María no es suya, es recibida, es reflejada con la luz del sol. Dice también, la luna a sus pies. Todos sabemos que la luna no tiene luz propia, que es reflejada, ¿no?, de la luz del sol. Así es María, que algunos han llamado como la luna que refleja la luz del sol. Pero también es interesante la imagen de la luna a sus pies, porque la luna también hace una referencia a que tiene distintas fases, crecientes y menguantes. Y eso podría ser también una imagen de los distintos cambios de la historia. En la historia hay muchos avatares, hay noches oscuras, hay pruebas, todos esos momentos históricos tan convulsos, de pruebas históricas, avatares de la historia, están a los pies de María. Ella lleva adelante el designio de salvación por encima de esos avatares. Está coronada con 12 estrellas. Hay también una referencia a María Reina, que por cierto, también en la Sagrada Escritura, uno buceando, ¿no?, en la Sagrada Escritura, el propio Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia, en alguno de sus puntos, a la imagen de la Jebirá. Jebirá es el nombre que se daba en hebreo a la reina madre. El caso más emblemático es el caso de Betsabé.
con la que se casó David, que él no tenía ni remotamente el mismo grado de autoridad cuando era cuando era esposa de David, en esa relación no tenía esa autoridad ante David, pero cuando después dieron a luz a Salomón, la relación que tenía Betsabé, la reina madre, hacia su hijo Salomón era muy superior. Ella tenía la capacidad, ¿no?, de decirle a su hijo Salomón muchas cosas, entrar en su presencia sin pedirle permiso, porque era su hijo. Todos los requerimientos que ella tenía que tener con David no los tenía con su hijo, es que era la madre del rey, la madre de Salomón. Y la Jebirá, la madre del rey, es la imagen referida a María. Es la que es capaz de decirle a su hijo, no tienen vino. Es la Jebirá a la que el Señor el Hijo, Cristo Rey, le ha querido también conceder la autoridad propia de esa reina madre. Y por eso dice, mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, coronada, con 12 estrellas. Esas 12 estrellas, sin duda, las 12 estrellas hacen referencia a la Iglesia, a los 12 apóstoles y también a las 12 tribus de Israel, al conjunto del pueblo de Dios, al que ha sido enviado el don de la revelación, el don de la salvación, en cuyo punto central está María, de todo el pueblo de Dios, la perla preciosa del pueblo de Dios, en la que se muestra más adecuadamente, más perfectamente la obra de Dios en la redención, es María. Por eso está ella rodeada de 12 estrellas, porque es de todo el Antiguo Testamento, de las 12 tribus del Antiguo Testamento, de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, la perla preciosa en la que uno ve qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros es María. Y está encinta. Y ese estar encinta nos recuerda no solo la maternidad virginal que Jesús tuvo en Jesucristo, sino también nos recuerda otra maternidad, que fue con dolores de parto, porque es curioso que en ese capítulo 12 del Apocalipsis se habla de esa mujer vestida de sol que sufre en dolores de parto, y esos dolores de parto son no los que tuvo con Jesús, que ese parto fue virginal, sino los que tiene con nosotros, porque la maternidad de María no se ha prolongado, es la maternidad espiritual hacia todos y cada uno de nosotros. Madre de todos los vivientes. Mujer, madre de todos los vivientes. Una maternidad que ella recibió al pie de la cruz y que le ha conllevado asociarse a los dolores de su Hijo para dar a luz a las almas. Nuestra salvación, la redención de nuestras almas, ha costado la sangre de Cristo, pero también los dolores de parto de María, en ese parto doloroso que es la conversión de cada uno de nosotros. Además, cuando el capítulo 12 del Apocalipsis habla de ese enfrentamiento entre María y el dragón, habla de que también el dragón se fue a hacer la batalla a los descendientes de la mujer. ¿Qué son esos descendientes? Sino la otra descendencia de María somos nosotros. Ella nos ha dado a todos a luz, al pie de la cruz. También hay algunas otras imágenes misteriosas, ¿no?, como cuando en ese capítulo 12 del Apocalipsis, en el momento en que el dragón intenta acabar con la mujer, se dice que se le dio dos alas a aquella mujer para que volase y escapase, ¿no?, del dragón. Imagen también de cómo Dios le ha preservado por la Inmaculada Concepción y cómo le ha redimido perfectamente, ¿no?, para preservarla de todo influjo y para que así aquel gran anuncio, en el mismo momento, ¿no?, en el que acontecía el pecado original, aquel gran anuncio de que un descendiente de esa mujer
le pisaría la cabeza, la Inmaculada pisando la cabeza de aquella serpiente es, por lo tanto, la coronación del mensaje de la revelación. Cristo es el descendiente de esa mujer que ha pisado la cabeza de la serpiente y comparte con su madre María también ese momento de triunfo. María Inmaculada, la que es perfectamente libre de pecado, es el testimonio máximo de esa mujer que termina pisando la cabeza de la serpiente por la gracia de su Hijo Jesucristo, el que es vencedor del pecado. Bien, queridos hermanos, este es el maravilloso mensaje, María en el Apocalipsis. Decía al comienzo que lo que en el Evangelio de San Juan se refería de pues en sombras, de una manera discreta, en el Apocalipsis se vestía de sol. María parece que se esconde y se asoma de una manera discreta en San Juan, y en el Apocalipsis posiblemente, recordad que fue Juan, ¿no?, el que cogió en su casa a María, y la diferencia entre el Evangelio de San Juan al Apocalipsis, pues muy posiblemente sería que cuando Juan escribió el Evangelio, todavía María viviría. Y por eso el relato que hizo de María pues fue con la discreción propia de quien uno habla y escribe de alguien que está conviviendo con él. Pero cuando Juan escribió el Apocalipsis, posiblemente María ya había sido asunta a los cielos, ya no estaba María, y era el momento, por lo tanto, en el que Juan iba a mostrar en el Apocalipsis toda la glorificación de la figura de María, ¿no?, y toda su potencialidad, ¿no?, en el designio salvífico de Dios para con el mundo. Así pues, te invito a que tengamos esta aproximación hacia la figura de María. Te invito a leer especialmente el capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, y a descubrir en esa mujer vestida de sol, coronada con 12 estrellas, a punto de dar a luz, a descubrir también tu propia vida, porque ella también te da luz a ti, es madre de nuestra vida espiritual, es madre de nuestra conversión.